Hola, buenas tardes. Veo que van ingresando de a poco. Les sugiero a las personas que están entrando que silencien su micrófono, así nos podemos organizar hasta que entren todos y en breve comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Veo que nos vamos incorporando de a poco. En un ratito, cuando tengamos unas personas más que avisaron que se conectaban, empezamos, ¿sí? Y les agradezco por haber silenciado los micrófonos y en breve nos vemos.
Hola, muchas gracias por la puntualidad de todos y todas y todes. Ya y 10 arrancamos, si les parece. Gracias por mantener sus micrófonos en silencio. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vamos a comenzar con el conversatorio. Les agradecemos por la espera y agradecemos a Ari por la invitación que nos abra las puertas de forma virtual. Mi nombre es Leticia Espinosa y voy a estar moderando la charla. Soy licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Moreno y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA. Quien nos acompañará también es Esmaldone Sofía Belén. Ella es profesora de Artes Visuales por la Escuela Superior de Arte Leopoldo Marechal y maestranda en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la UNA. Y también nos acompañará Cortés María Marcela, quien es docente de la casa. Ella es especialista en visitas a museos de arte y entornos culturales por la UNA, profesora de artes visuales con orientación pintura y artes del fuego y maestranda en historia del arte moderno y contemporáneo por la UNA. Vamos a continuar. Bueno, el conversatorio se llama Recorte por la línea, más que puntos sobre un campo de batalla, una lectura posible de la obra de Regina Galindo. Y lo que vamos a hacer es un breve recorrido, pero vamos a comenzar con una frase que nos pareció que resumía todo este trabajo. Es de una austríaca feminista llamada Germanie Kreher,
y la frase, acá tengo el libro por si les interesa buscarlo, es de 1996, y la frase lo que dice es: las feministas reivindicábamos el derecho al control sobre nuestros cuerpos, perdón que ingresó una persona, y lo que hemos conseguido ha sido la obligación de someter nuestros cuerpos al control de los otros. Una gran parte de lo que se les hace a las mujeres en nombre de la salud no tiene más justificación que el control. Entonces, en el presente conversatorio lo que nos proponemos es reflexionar sobre la obra de Regina Galindo, sobre la obra Recorte por la línea, que fue realizada en el 2005, y vamos a trabajar a partir de 3 ejes: biopolítica, estética y medios masivos. Acá en la diapositiva tienen un resumen de lo que va a ser nuestra charla. Va a comenzar la especialista Marcela para presentar al artista y su obra, y luego continuará Sofía para hacer un vínculo entre estética y biopolítica, y por último haremos una reflexión entre todas sobre la obra, la repercusión en los medios masivos y sobre otros disparadores que abre la obra de Regina Galindo. Si tienen alguna consulta, la pueden escribir en el chat, o luego haremos un espacio para que también puedan abrir sus micrófonos y consultarles a las expositoras. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Los que me conocen saben que yo interrumpiré a la gente, así que siéntanse libres de decirle a Leticia que te interrumpan. Yo les voy a contar un poco el devenir de por qué elegimos esta obra. ¿Quién es Regina Galindo? Cuando estábamos pensando en nuestras investigaciones acerca del lugar, del rol, del arte, las mujeres y la sociedad, había muchísimos estímulos que podíamos trabajar y analizar, pero nos pareció fundamental pensar desde Latinoamérica, desde la construcción del cuerpo femenino, de las violencias femeninas sobre las feminidades, y la obra de Regina Galindo nos atacó directamente. Pensar la obra de Regina Galindo supuso interpretaciones e interpelaciones muy diversas, pero sobre todo porque reúne dentro del discurso estético cuestiones inherentes a lo político, a lo social, a la construcción de lo femenino. Sobre todo nos muestra el cuerpo como consumo, ¿no? Como objeto para ser consumido en la sociedad, y cómo nosotras, portadoras de feminidad, ¿sí?, sin asumir con estos géneros femenino o masculino, estamos atravesados. Y en este trabajo lo que intentamos es mostrar algunas emancipaciones que se están consiguiendo, o que nosotros pensamos, que interpretamos en estas investigaciones, que se consiguen. Las búsquedas del cuerpo como soporte es un trabajo bastante profundo que se vino llevando desde hace un tiempo esta parte. Artistas desde Ana Mendieta, Orlán o Regina Galindo la llevan adelante. La cuestión es tomar el cuerpo como soporte, como campo de batalla, que es un principio que trabaja Judith Butler, y que tiene búsquedas de visibilizaciones de desigualdades dentro de la cultura. Nosotros lo que queremos es que veamos a la cultura como consumo, como espectáculo, pero también como espacios de reflexión, ¿no? Regina Galindo es una artista guatemalteca que produce la mayor parte de su obra después de las guerras que se llevan adelante en Guatemala, en esta parte de América, y tiene un principio ante esas violencias, que me gustaría leerles una frase, que son sus palabras, que dice que su trabajo, cada acción que intento mostrar es un aspecto de la realidad, son actos que quieren denunciar o accionar. Mantengo, dice, una actitud crítica, y quizás por allí se filtró término político, no como politiquería, no como espacio partidario, sino como un acto de resistencia, pequeños actos de resistencia. El cuerpo individual como confrontación, resistencia como metáfora de un cuerpo global, ¿no? Que en ese cuerpo están los cuerpos femeninos latinoamericanos violentados, un montón de otras cuestiones. Nuestro trabajo habla de resistencia como actitud, ¿no? Para poder observar críticamente sin establecer una tesis con esto, sin decir que esto es así, sino queremos dejar cuestiones, ¿no? Cosas a pensar en este siglo XXI, ¿no?
de lo naturalmente conseguido a través de las cirugías. Y en palabras de una feminista española que se llama Montserrat Hormigos Vaquero, pensar en la glamorización de la violencia, ¿no? Lo que somos capaces de hacernos, actos violentos y de limitaciones, en pos de pertenecer en un acto de belleza, que lo podemos llamar glamour, en esta sociedad. Este trabajo habla de la resistencia de una artista, de Regina Galindo. Ese trabajo, el nuestro, lo que intenta es ser resistencia en cómo construimos nosotros esos parámetros culturales. Intenta hacer insumisión. La palabra sumisión va a estar presente en todo el conversatorio, y después vamos a ver a ustedes qué les parece. Nosotros pensamos hacerlo desde los márgenes, ¿no? Nosotros somos 3 mujeres con 3 edades distintas. Tenemos a una en los 20, en los 30 y en los 40, que con cuerpos distintos, con ideas distintas, con trayectorias diferentes, intentamos pensar cómo ser resistentes en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Le pido a Sofi que pase la diapo. Desde los años 2000 al 2010 aproximadamente, Regina Galindo llevó una suerte de serie de performance donde empezó a reflexionar acerca de lo que hacemos en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y esto que viene de una tradición antigua, ya trabajada en la obra de Ana Mendieta, por ejemplo, en la cubana, o de Orlán. Tengamos presente Orlán porque vamos a hacer alguna alusión a ella. En este caso vemos esta obra que se llama yesoterapia. ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente esto es una técnica que se puede hacer en cualquier estética, ¿no? Aquellos que habemos en algún momento engordado y bajado de peso, los tejidos no quedan bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los enyesan para que se reduzcan sus medidas. Cuando Regina Galindo empezó a ver esta situación, lo que empezó a darse cuenta es lo que somos capaces de hacernos para pertenecer, para poder estar en ese estatus de cuerpo hegemónico, no saludable. La salud era al margen, ¿no? De cómo se ve. La cuestión es que ella pasó 3 días enyesada, dependiendo de otros para lo más mínimo, desde comer hasta ir al baño. Y lo que hizo fue medirse antes del proceso de yesoterapia y posterior. Y sí, evidentemente estaba unos centímetros más comprimida. Pero la cuestión es pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo de este cuerpo? ¿Este cuerpo es carente de órganos? ¿Es un cuerpo aparente? ¿Lo que estamos viendo es una silueta que debe tener determinadas formas y medidas para? Empezó eso a generar un montón de revoluciones en el medio interno de las performances, ¿no? De los actos performáticos. Pero la obra que yo les quiero presentar y que nosotros estamos analizando es la siguiente. Recorte por la línea. Y ahí les tengo que contar varias cosas para que podamos entender el valor de la performance. ¿Qué nos pasa a nosotros, no? Por ahí estamos empezando la carrera de arte, nos sucede que nos encontramos ante estas cosas que nos cuesta definir como artística, ¿no? Nosotros pensamos que arte es una pintura, una escultura. Decimos, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto es teatro? Las clasificaciones entre género y estilo en este momento son al margen. Lo interesante es pensar cómo el cuerpo del artista puede convertirse en el medio para contar algo, que en definitiva es el acto comunicacional artístico. En este caso, Regina Galindo participa del primer Festival de Arte Corporal en Caracas, Venezuela, y planea esta performance. Antes de eso les tengo que decir que en Venezuela es uno de los países de la otra América, ¿no? Cuando decimos América pensamos en Estados Unidos y no. Hablamos en este caso de Latinoamérica, donde se realizan más cirugías plásticas. De hecho, hay congresos que se hacen en Caracas por las técnicas que han llevado adelante en esta modificación o este deseo de modificación del cuerpo de la mujer. Y el cuerpo debe tener determinadas formas. La cuestión es que Regina Galindo busca, de manera nada inocente, que es una frase que me gusta repetir, busca a un cirujano de Caracas, uno de los más reconocidos, de hecho, adelante, no ahora, pero más que vamos a ver su currículum, está ligado al mundo de las artes, también como artista, y le propone que haga un estudio de su cuerpo para que ella quede lo más bella naturalmente posible. Y haga todas las marcaciones para esa modificación en una cirugía.
acá entramos en contradicción con dos cosas: belleza natural y un otro que mira sobre su cuerpo para encontrar esa belleza. O sea, que la idea de belleza natural es una idea construida en un determinado tiempo, en un determinado lugar, por determinadas personas. Y nosotros cuando hablamos en este caso de patriarcal o de patriarcado, no vamos a estar hablando de los hombres. Hay que sacar esa idea. El patriarcado no son los hombres, es la cultura. Y dentro de la cultura estamos nosotras mujeres, estamos otras sexualidades, ¿sí? La cuestión es cómo lo consumimos, cómo lo construimos. Y claramente que Regina hace es cuestionar acerca de qué cosas es lo que no la hacen naturalmente bella. El concepto fundamental es que René Galindo, si pasamos a la diapositiva, tiene rasgos indígenas. Entonces, claramente lo que el cirujano intenta es que ese legado biológico inherente en su cuerpo desaparezca. Y el concepto de belleza natural es un concepto arraigado en la construcción de la estética clásica, ¿sí? En los cuerpos, en la construcción de esos cuerpos clásicos, griegos, romanos, ¿sí? Pero ¿por qué pensamos eso? Ahora sí vamos a ver el currículum del cirujano y vamos a ver que él no solamente es médico, es cirujano, sino también es artista plástico. Y su estética de trabajo tiene que ver con las innovaciones y con las pinturas del cuerpo y las pinturas figurativas. Es un diplomado en filosofía, o sea que la reflexión con la que entró con Regina Galindo era un conjunto de complejidades. Lo interesante, por eso nosotros decimos que esto es resistencia e insumisión, es que Regina Galindo no se operó. Hizo todo el como si, presentó su cuerpo sumiso ante la mirada del público en general, en un espacio abierto, vulnerable, se dejó marcar como si fuera una vaca, una media res, que la catalogan, y al momento de someterse culturalmente a esa construcción patriarcal, tomó la decisión de no hacerlo. La decisión de no hacerlo es el acto político que manifiesta su compromiso con el arte. En ese momento es lo que nosotros podemos ir construyendo. Regina Galindo entonces pone en cuestión y pone en pertenencia algunas cuestiones. Y una de las principales es el poder y el control. El poder que ejerce sobre tu cuerpo y el control que elegimos ejercer o no. ¿Sofi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, para comenzar a hablar de los conceptos de control y poder que han sido tan desarrollados por la biopolítica, nosotras decidimos poner en diálogo dos aspectos, lo que se pone en tensión en la obra y lo que se pone en discusión. ¿Por qué pensamos en el concepto de tensión? Hablamos de lo que la obra va a decir, lo que la obra va a permitir sacar a la luz. La construcción de estereotipos culturalmente en una sociedad hacen que respondamos a ese mandato cultural. De alguna forma los cuerpos se vuelven sumisos y desean llegar a ese ideal de cuerpo. Esto sucede de una forma plena a la luz del día, es decir, pasa por un proceso de naturalización. Esto que tomaba Marce, la belleza natural, este momento en el cual naturalizamos y creemos que eso es así porque sí, no lo cuestionamos, no nos preguntamos de dónde viene, nos hace naturalizar y empezar a que ese poder empiece a ejercer control y poder sobre nuestro propio cuerpo. Y así se forman los estereotipos. Marce presentó el currículum del Dr. Bill Spence. Él maneja en Venezuela un programa como acá era cuestión de peso, es decir, es una persona mediática que decide sobre el cuerpo de las mujeres venezolanas o de aquella mujer que se quiera someter a la cirugía. Lo interesante acá en la obra es que el artista va a decidir no operarse, no sumirse a las manos de ese bisturí. Ese poder que ejercemos no solo aparece en la cirugía y en ese momento, sino que existen un montón de artefactos de sacrificio. Nosotras digo por el género con el que me siento perteneciente, pero con esto nos referimos a cualquier tipo de persona que se sienta comprometida y sumida en esta cultura. Nos la pasamos transformando nuestros cuerpos
ejerciendo poder sobre ellos, como la depilación, los tacos, las fajas, los modeladores, es decir, todas formas que lastiman a nuestro cuerpo, que ejercen presión literalmente. Cuando nosotros hablamos de poder, hablamos de algo material. Esto se ejemplifica en la obra de Regina, porque todas esas cosas que uno hace en pos de la cultura, para verse bello, para verse aceptado, para alcanzar ese estatus social, tienen que ver con este concepto de la biopolítica o microfísica del poder. Es decir, en el momento que ese proceso se vuelve inconsciente en nuestra práctica. Esto en la obra está puesto en tensión, porque al desnudarse en un espacio público, como lo es una plaza, frente a un montón de personas, implica que ese cuerpo, que normalmente los cuerpos femeninos son construidos como objeto de deseo, o sea, a los cuerpos femeninos se los debe desear y no se los perdona, porque la naturalización es la naturalización de la sumisión como mandato cultural, escribimos. Es el proceso en que la mujer debe ser deseada siempre, a eso debemos que aspirar, a ser aceptadas, bellas y siempre estar en forma, aguantando la presión de los tacos, aguantando la faja. Se nos perdona en muy pocos momentos. En la maternidad y en el puerperio puede ser que podamos tener unos kilos de más, sino de ninguna forma. Hay que sacar de acá, cortar de allá, subir acá, apretar acá, bajar acá. Y se pierde el ejercicio de la libertad como principio de placer. El hecho de que la artista reflexione sobre esto en un momento como fue el 2005, los primeros años de la década del 2000, es algo muy interesante de revisar ahora, en 2020, con una ley vigente de ESI. Las escuelas y todas las instituciones, todos los niveles educativos deben atravesar a la ESI for Ley. ¿Qué es la ESI? Es nuestra Ley de Educación Sexual Integral. En uno de sus ejes plantea las cuestiones sobre género, infancia, mandatos. Nosotras nos preguntamos cómo aparece presente eso en la obra, en la decisión de Regina de no someterse a esa cuestión. Pero, ¿cómo es que se vincula esto? ¿Cuáles son los mandatos culturales que nos arrastran desde la infancia? Para ello, nuestra compañera Marce pensó una frase que nos permitía vincular los aspectos de la biopolítica en que el cuerpo es controlado y la performance lo expone, y cómo se construyen los mandatos culturales desde la infancia. Cómo el cuerpo femenino o el género femenino en sí, todo lo que se corresponde con ese cuerpo, debe ser un objeto de deseo. ¿En qué momento aparece la sexualización? La frase, ¿quién la querés leer vos, Marce, Leti? Bueno, sí, como no, ¿Querés acercarme tus propias palabras? no se aguanta. La belleza es una construcción social. Desde muy pequeñas somos normadas sobre la idea de la aceptación de la belleza para el placer de otros. La retribución sería la de ser querida y protegida. La idea de la belleza como virtud y pago de un estatus social y económico que incluye la idea de conseguir el príncipe azul, en el marco del amor romántico. Las discusiones entre amor romántico y otros tipos de amor están muy presentes, ¿sí? Y supongo que ustedes como estudiantes y como docentes de arte y de otras disciplinas tienen una idea acerca de cómo se sexualizan a las infancias, ¿no? No solo desde la ropa, la postura, la pregunta de a los niños pequeños, nosotros vamos a nivel inicial si tienen novio o no, novia. Hay un proceso donde vamos construyendo esta idea de que la belleza también es algo que nos permite acceder y estar en mejor condición que otros. No es lo mismo, yo tengo un sobrino hermoso, por la genética, ¿no? Y es muy hermoso. Y yo lo estaba molestando y le digo, Benicio, ¿por qué sos tan hermoso? Pero mira, me dice, no sé, tía, yo nací así. O sea, cuando son pequeños y hacen esas grandes contribuciones, lo que nos están diciendo básicamente es que cuando nosotros construimos la cultura, es donde nosotros estamos cerrando. Cuando le decimos a una niña qué linda, qué delgada, qué lindo tenés el pelo, estamos haciendo una afirmación positiva sobre una construcción de belleza y esa belleza como pago de algo.
Y acá a nosotras nos interesa sobre todo en la ponencia y cuando pensamos el conversatorio, se trata más bien de exponer. Nosotras tomamos a la performance como dispositivo en la obra de Regina Galindo para exhibir a un cuerpo femenino, pero no nos interesa sobre todo hablar de ello por hablar, sino más bien cuestionarlo, empezar a desentramar de dónde viene este constructo cultural y que nos permita sobre todo visibilizar, permitir la reflexión sobre, no está mal hacer una... Nosotros no venimos a decir lo que está bien y lo que está mal, sino más bien a cuestionar qué es lo que está bien, qué es lo que está puesto como mandato como bien y qué es lo que está puesto como mal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuáles son las cuestiones que nosotros encontramos en la obra y en las infancias y en los distintos medios? Perdón, Marce, estabas terminando una idea. ¿Marce? Continúe, divinamente. Digo, me quedé sin internet, vieron que acá... Bien, medios masivos. Nosotros habíamos hecho un puente con los medios masivos en la obra de Regina, por esto que traía Marce al principio, en el momento que la performance se posiciona como obra de arte, porque piensen que esto fue en el marco de un festival. Entonces, a partir de estos 3 lineamientos, nosotros decíamos, ¿qué tienen en común? En nuestro caso en particular, ¿en qué momento se empezó a sexualizar el cuerpo femenino? Y empezamos a revisar una serie de películas y series con los que fuimos criados. Bien, trajimos como primer caso el concepto de belleza americana en la que un padre se enamora de la compañera de escuela de la hija. Otro cuerpo de niña que es deseado sexualmente por un hombre. En este caso en particular nosotras pensábamos en esa justificación de la madurez, de cómo se justifica todo a partir de, bueno, pero es una niña madura. Bueno, ¿qué pasa con esas infancias libres, con tantos aspectos de la ESI que lucha por la libertad y la liberación de las infancias? No solo de las infancias femeninas, sino de las infancias trans, de las infancias de los niños en general. Digo, pero cómo dispositivos fílmicos naturalizaron ese deseo, cómo esa niña puede generar un instinto de deseo y placer en la película. Cabe aclarar que igual... No, Sofi, ¿cómo la muestra? Porque la muestra a ella como ejerciendo poder. No es una niña inocente, provocadora. Esa construcción es una hipersexualización. Estamos hablando de los años 70. Con la construcción del paso, esto es muy antiguo. Nosotros estuvimos charlando antes de este conversatorio y veamos que esta idea, la intervención de un otro sobre el cuerpo de los demás, es presente en publicidades desde la Segunda Guerra Mundial, donde había mujeres muy delgadas y decía, no sea delgada, tenga forma, tómese cosas así para ser más perfecta. Pareciera que a la cultura nunca le alcanza, digamos, si estamos muy flacas es porque estamos muy flacas, si estamos muy gordas es porque estamos muy gordas. Y la cuestión de cómo el otro construye eso. Yo soy la profesora de historia de la escuela y cuando estábamos hablando pensábamos, este deseo de construir un único ideal, de muchas construcciones de mujer, está presente desde la pintura de Tewksbury en la Grecia clásica cuando pintaron a Helena de Troya. Helena de Troya tenía que ser perfecta. Bueno, para ser perfecta y bella tenía que tener una parte de cada una, el cabello de una, el cuerpo de otra, o cuando Pigmalión hace a Galatea y se enamora de ella. El doctor Billy Spence está haciendo a la forma de Pigmalión, pero con la contemporaneidad, ¿no? Con lo que pasa ahora y con los cuerpos actuales. Y ese proceso es constante en la cultura. Lo vemos a través del tiempo, es decir, este concepto de Pigmalión y este concepto en el que Billy Spence ejerce poder y muchos medios de comunicación, muchas personas opinando sobre cuerpos ajenos, construyendo un estereotipo, reforzando el concepto de que la mujer debe ser bella y debe ser un objeto de deseo, pero ese cuerpo entonces se vacía de órganos. Hay un concepto muy interesante de la vida política que nosotros tomamos, que es la idea de un cuerpo sin órganos. Deleuze y Guattari desarrollan este concepto para pensar en un cuerpo vacío, un cuerpo que se entrega a la moda, a los medios, a todo, sin importar su contenido, sino más bien su envase. Es un cuerpo que no es capaz de pensar ni de reflexionar, sino más bien de sumirse a una cultura que lo va a llevar por delante.
Y estos estereotipos, aunque se intentan cuestionar, han sido claves en nuestra formación psicológica y cognitiva de cómo entendemos al mundo y a las relaciones, hasta incluso estos días cuando se intenta cuestionar eso, como es el caso de la película Guapis o Cuties, desarrollada en Netflix. No sé si la pudieron ver alguno de ustedes, es muy dolorosa, por decirlo de algún modo, ha tenido grandes controversias en tanto el Senado de Estados Unidos supone que han presentado recursos y supone que es material pedofílico. La verdad nosotras la vimos, no quisimos poner imágenes de la película porque el nivel de sexualización que atraviesan las niñas y cómo se nota esa construcción cultural, ese choque de culturas, es tan doloroso que si solamente podemos encontrarla si la leemos en espacio crítico, porque si no es es una patada en los dientes, es terrible, uno no puede... No solo eso, sino también en contraste con los dispositivos. Acá en la Escuela de Arte, digamos, en una formación de artistas plásticos y docentes y de gente que está en formación, que me imagino que muchas de las personas que están presentes aquí tienen algún tipo de relación con el arte, pensamos cómo el género y el estilo en sí también de lo que es una performance a veces puede exponer en lo implícito mucho más que el material explícito, incluso hasta pornográfico, con el que se carga la película. Porque Regina, con el hecho de desnudar su cuerpo frente a una audiencia en una performance, no está ejerciendo otro tipo de poder, porque es ella misma la que está decidiendo. En cambio, en estos casos, tenemos niñas menores de edad que están siendo hipersexualizadas, que se les está construyendo un mundo de perversión al lado. En cambio, Regina, a punta de construir un estereotipo, ella se pone del lado de ese cuerpo que necesita ser deseado, que tiene la obligación de que, tiene la presión social de tener que ser deseado, como en estos casos, como estas niñas que se las obliga a hacer lo que sea por el costo del bienestar, la fama, bla, 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 lo que deseen en la película. En cambio, en contraste con el caso de Regina, ella se desnuda, deja marcar su cuerpo, pero decide no hacerlo. Ella decide no sumirse a ese mandato. Ahí hay un proceso de mediatización muy interesante que lo vuelve obra de arte, que la vuelve a ella, a una artista visual, que reivindica la violencia sobre las mujeres indígenas. Esto es algo muy interesante que había nombrado Marce, porque en todo el recorrido de la obra de Regina Galindo, ella trata todo el tiempo de visibilizar a los pueblos preexistentes o los pueblos originarios a los que ella pertenece en sus raíces. Toda su obra intenta desmenuzar y sacar a la luz esos conceptos que increíblemente no tienen repercusión. Esta obra en mismo Guatemala ha pasado desapercibida en los medios. No tiene el peso que puede tener hoy para nosotros que lo entendemos. Este mismo proceso, como cuando uno puede volver a ver escenas de Rebelde Way en las que está naturalizado un noviazgo violento, digamos, uno puede verlo con la óptica del futuro, puede revisar históricamente esos sucesos y entendemos la importancia de poner el cuerpo en la performance. Un cuerpo que estaba sumido para ese placer sexual de probablemente un hombre de clase media, con un estereotipo también al que se le asigna un consumidor directo. Un hombre poderoso, con buen estatus económico, blanco, tiene todo el cirujano, tiene todo lo que necesita Regina para mostrar esa contradicción. Y no estamos hablando de que ese cirujano es malo, estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Regina es inteligente en tanto sea símbolo de todo lo que la rodea para que su cuerpo sea ese campo de batalla donde debatir estas ideas. Exactamente, ella habita la incomodidad porque se corre de ese lugar de ser hipersexualizada, porque la mediatización, el concepto de un cuerpo mediatizado es el cuerpo de una mujer que pareciera, cumple con ese ideal de mujer perfecta, ¿no? La mujer que es buena madre, buena esposa, buena, tiene un cuerpazo, tiene los pechos arriba, todo lo ideal, digamos.
esa incomodidad a la que se expone Regina en la plaza, a los trazos fríos del fibrón, a esa decisión de un otro, a esa opinión de un otro, es un feminismo decolonial. Es un feminismo que habita el cuerpo como un territorio y se atreve a cuestionar en profundidad aspectos de una cultura que ha naturalizado ese deseo. Las mujeres debemos correspondernos con esos mandatos, si no enseguida estamos siendo dejadas, ya no estamos bien, nos dejamos estar. Es el poder actuando. El poder ahí aparece. Y una cosa, Sofi, cuando hablamos de feminismo decolonial, la idea esta de feminismo decolonial es mucho posterior, ¿no? Sí. Después del 2010. Cuando nosotros damos esta relectura es que estamos encontrando las bases o los fundamentos, los inicios de esta mirada, porque una de las cosas en las que se basa el tipo de feminismo es la idea de la concepción de la belleza como la belleza occidental, ¿sí? Es bonita en tanto, tengo un determinado tono de piel, un determinado cabello, peso, altura, y no se ajusta con la definición de los cuerpos y de las mujeres que habitamos América. Aparte, esta violencia ejercida sobre los cuerpos en relación con el concepto, me hiciste acordar al concepto de decolonial. ¿Por qué? Porque si estamos hace más de 500 años de esa conquista, ¿por qué este poder sigue actuando y naturalizando ese cuerpo hegemónico? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de desear o de habitar con comodidad un cuerpo disponible, un cuerpo con órganos, un cuerpo que sea sano y bello para nosotros mismos y no sea este inalcanzable, este combo de 5 mujeres con el ideal, esa mujer que todo lo puede, que todo lo hacía, ¿no? Y cómo nos educan de esa manera, Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad, ¿no? De lo que somos capaces de autolimitarnos como cultura, porque nosotros somos agentes de la cultura, estamos multiplicando nuestro rol de educadores, de madres, de guías, de lo que sea, estamos educando y como sin darnos cuenta seguimos reproduciendo estos estereotipos, o al menos estas normatividades, ¿no? Así van normando. Claro, porque normalizamos la opinión sobre otros cuerpos, porque fuimos creados así, ¿no? Las películas, las series, todo pasa por nuestra psiquis y entendemos al mundo de esa forma. Y es exactamente donde el poder actúa, porque si nosotros supiéramos que está actuando sobre nosotros, no lo cometeríamos. Digamos, esto pasa en un plano inconsciente. Pero lo interesante es poner en contraposición estas dos situaciones de poder, como puede ser una conquista, un genocidio, ejercer la violencia física sobre los cuerpos y ejercer otro tipo de control sobre el cuerpo que hace que nosotras mismas ejerzamos violencia sobre el cuerpo. Tacos, yesoterapia, cirugías y todo. Y no por propia decisión, sino por mandato cultural, por construcción de un cuerpo cultural y hegemónico. Bien. De hecho, antes de que vayamos a este punto, les quiero recordar algo que dijo Orlan. Orlan es un artista francés, también toma su cuerpo como un medio para. Y ella dijo una cosa, Orlan, entre otras de sus acciones performáticas, se ha ido operando su rostro, tomando el mentón de la Venus de Milo, la frente de la Gioconda, el centro de la cara de la Venus de Botticelli. Es un flash a lo Pigmalión, pero real, ¿no? Ella graba simplemente, es muy terrible las obras de Orlan. Sin embargo, Orlan, hablando de todo esto, usando su cuerpo a diferencia de Regina, que decide no hacerlo, ella dice que el capitalismo transmite a las mujeres que para ser bellas hay que sufrir. No, si no sufrir, si lo que no gusta no vale. Y no es así, ¿no? A menos no como nosotros lo interpretamos en estas obras. Sin embargo, la publicidad en la construcción de estas normas o de estas normatividades y nuevas normalidades. ¿Por qué, Sofi? Bien, nosotros tomamos acá la publicidad para vincular todos estos conceptos de los medios masivos, ¿no? Otro tipo de naturalizaciones que hay no solo en los films, sino en el concepto de deconstrucción de la parte de activismo en la obra de Regina. Las performances suelen tener una parte de activismo, no solo es el recurso que utilizan, sino también la importancia de la deconstrucción
la necesaria lectura disidente, ¿no? La comprensión de un nuevo paradigma en el que la diversidad de los cuerpos se haga presente. Estos conceptos en la obra aparecen y en contraposición pusimos a la publicidad como una práctica a nivel semiótico e ideológico. Lo trajimos en estos términos porque nos interesa la metadiscursividad, nos interesa entender a este proceso de significados y significantes en las relaciones culturales en las que estamos sumergidos. ¿Qué quiere decir esto? Para ello, para explicitar y volver material este ejemplo, pensamos primero en los memes gordofóbicos en la cuarentena, ¿no? Que eso explica hoy y pone en jaque la obra de Regina, someterse al cuchillo para poder aspirar a ese ideal, si no pertenecemos al grupo atacado en el meme de la gordofobia. Pero lo que más nos hizo reflexionar es una frase que nos gustaría conversar. ¿Te parece, Marce, que esta frase la hemos conversado? ¿Te parece? ¿De la cultura? Sí, la de Naomi Wolf. Bueno, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de las mujeres. Uf. Acá empieza en jaque esta situación terrible, ¿no? Lo que queremos nosotros es desmenuzar esta frase. Una cultura que se obsesiona con nuestros cuerpos no está obsesionada. O sea, acá se origina este problema, ¿no? Es obedecer al mandato, que si nos quiere flacas, seamos flacas, que si nos quiere tetonas, seamos tetonas, que si nos quiere gordas, seamos gordas. Es la obediencia la que actúa acá, es el micropoder. Y el control que nosotros podemos ejercer sobre nosotros. Nosotros estamos en unos seminarios de investigación en perspectiva de género, y una de las cuestiones que mostraban es que si hay profesionales con sobrepeso, no son bien considerados para los trabajos porque se supone que no pueden controlarse, entonces no van a poder hacer un control sobre su trabajo. O si tienen más años, eso ataca más a las mujeres, está más centrado en las mujeres que en los hombres, pero los hombres también lo viven. Entonces, es interesante pensar cómo no exactamente lo que fuera sobre el control es lo que nos limita para que nosotros ejerzamos nuestra libertad de... Porque la dieta, dice, es el sedante político más potente de la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. ¿Cuántas veces de nosotras, y no me involucro, sobre todo lo que está mal, hemos empezado una charla con otras mujeres diciendo, ay, viste, tengo que fíjate, no tengo que hacer que hiciste la dieta de la pelota, la dieta de la paz, la dieta de la... Cuando somos mujeres súper interesantes para hablar de esto y de otras cosas, pero cuando nos notan un tipo de conversación, es donde un tipo de conversación, de relación, de intercambio, es donde somos estar tranquilamente locas. Acá es la glamorización, la glamuralización de la violencia, digamos. Este concepto de una población tranquilamente loca. Es una población que tiene miedo a ser loca. Es una población que tiene miedo a escaparse del margen, a ser ese otro del que nos burlamos en el meme. Una población que se vuelve dócil y empieza a controlar a los otros. ¿Y cómo los controla? Opinando sobre sus cuerpos, opinando sobre sus prácticas, sin importar lo que realmente es sano o lo que realmente es natural, sino más bien lo que es construido como sano y lo que es construido como natural. Acá aparece una perversión, ¿no?, del sistema, y perversión en el sentido más concreto de la palabra. En la perversión que todos ejercemos a diario. De alguna forma todos somos perversos en este sistema de control y de dosificación de poder, y en el que nos vamos movilizando y vinculando a los otros de esta manera, como decía Marce. ¿Por qué mujeres o personas que podemos establecer cualquier tipo de conversación, siempre la conversación aparece en el territorio del cuerpo, en la opinión sobre el cuerpo ajeno? En el control de la ingesta, es lo que nosotros vamos a ver. Bien, para esto nosotros pensábamos en cómo la publicidad actúa frente a estas circunstancias.
Por ejemplo, habíamos visto los cuerpos... Ay, no lo quería decir, lo voy a terminar diciendo. Estábamos buscando una publicación que era Dona tu cuerpo a la moda, pero no la encontramos. Este concepto de donar tu cuerpo a la moda, de entregarlo, de vaciarte de todo en pos de la moda, en pos del capitalismo del mercado, ¿no? De ser un cuerpo estandarizado, un cuerpo que alcance, que cumple con sus ideales. Porque un cuerpo gordo, por ejemplo, nunca es el después, siempre es el antes en una publicidad. Cuando ese cuerpo podría estar sano perfectamente y que fuera un exceso de calorías por comidas sanas. O fuera otra la situación. Bueno, pero hay muchos motivos, ¿no? Tampoco tenemos que entrar en esta cuestión de por qué, cómo se modifican los cuerpos, porque cada cuerpo es un mundo. Pero sí tenemos que tener presente esta institución de las infancias pequeñas, donde mamá es la que controla la cantidad de ingesta de todos, papá come y mamá se dieta. Siempre. Fíjense que es de las películas, las de teatro, las novelas, siempre es la mujer o el espacio femenino el que norma, que pone esos límites, porque es la que está limitada. Moschino nos trajo este pedazo de publicidad donde se acaba la identidad, ¿sí? Y yo vuelvo a decir, en la conversación yo soy todo lo que está mal, porque yo tengo ese perfume. Entonces, cuando les comenté, era todo el ejemplo de lo que no se tiene. Bien. Bien, acá está el ejemplo de un antes y un después, ¿no? Lo que nosotros proponemos con este conversatorio para cerrar y todo lo que nos despierta a la obra de Regina es el concepto de la desnaturalización y el concepto de ser críticos, pero no para juzgar, sino para comprender el proceso hegemónico en el que estamos sumergidos. Digamos, entender al cuerpo como un cuerpo lleno de órganos, en el sentido, no este cuerpo vacío que obedece a la moda, sino un cuerpo lleno de órganos que está vivo, que se permite reflexionar y pensar y en consecuencia actuar. Luego, si yo decidiera utilizar ese perfume o si yo decidiera hacer ese antes o ese después, es parte de mi propia reflexión, no de un efecto rebote de este proceso de poder. Bien, con esto nosotras los invitamos a reflexionar a ustedes, a ver qué piensan de nuestras propias reflexiones y cómo puede enriquecerse esto, qué opinan, si realmente encuentran muchas prácticas que han realizado ustedes que hoy pueden deconstruir, qué prácticas deconstruyen, qué comentarios tienen para darnos, para devolvernos, para intercambiar, para crecer en cuanto a las tensiones y disrupciones en la obra de Regina. Y antes yo quería leerles, porque nosotros hemos hecho un escrito de este trabajo, de este conversatorio, de una activista argentina que se llama María Florencia Freijo. Lo leo porque es muy breve. Dice, podemos pensar el cuerpo femenino, el y el disfrute de otro. Pero hay un cuerpo para disfrutar. Acordamos con María Florencia Freijo que sentirnos dignas de ser amadas, sea cual fuera nuestro aspecto, es un acto revolucionario. Es posible pensarnos en otros paradigmas de feminidad no condicionados con cánones culturales o androcéntricos y etnocentristas, más justos y igualitarios, que hablen también del derecho de las mujeres a ocupar el espacio público. A partir de recorte por la línea proponemos recortar los ideales de belleza, violencia simbólica, estereotipos, para seguir nosotras siendo esa construcción que es nosotras mismas. Y cuando quieran preguntar, las escuchamos. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, comentar algo? Y acá pasamos como a la sesión de científico. ¿Están ahí? Si están ahí, golpeen el micrófono. Aunque sea si quieren compartirnos algo. Están silenciadas. Les decía que por más que no tengan ninguna duda al respecto, capaz que quieren compartirnos algún pensamiento y si no se animan a hablar lo pueden escribir. Algo que hayan reflexionado o que no piensen que sea así, por el contrario, alguna experiencia, alguna publicidad que se les haya venido al imaginario,
o si vieron alguna de las obras o pelis que comentamos y tienen alguna opinión al respecto, es bienvenida. Bárbara, ¿querías decir algo? Estás silenciada. Hola. ¿Pudiste silenciarla, Leti? ¿Querías agregar algo? No, que si la persona puede silenciar el micrófono. Bueno, no se puede desmutear. ¿Querés escribirlo? A ver si te puedo desmutear yo. Hola, ¿puedo hablar? Sí, bienvenida. ¿Qué tal? A la directora de la escuela. ¿Qué tal? Muy linda presentación. Yo no conocía la obra de Regina Galindo. Sí, estoy adentrada en el tema. Lo interesante acá es que, bueno, desde el arte nosotros, cómo podemos construir, a deconstruir, ¿no es cierto? Es lo fundamental. Nosotros vivimos, las mujeres ya de por sí vivimos atravesadas con este consumo del cuerpo que hace esta sociedad capitalista, pero también desde nosotras saber cómo podemos ayudar a deconstruir. Si el arte nos posibilita ser partícipe de eso, bueno, es interesante. Yo misma fui una persona con un sobrepeso, que bueno, que fui batallando con eso y cómo la mirada del otro cambia, ¿no es cierto? Ya parecía después cuando logré adelgazar por una enfermedad, la gente te veía hasta más linda, de hecho. Hasta pasa esto, y es terrible, es terrible. Quería comentar eso nada más, como, bueno, me ha pasado puntualmente. Pero sí, Viviana, todos estamos sujetos a esta concepción. Lo que nos motivó a elegir esta obra, pensar cómo, ampliando nuestros referentes alfabetizadores culturales, conocer otros artistas, nos permite pensar dispositivos para dar clases. No podemos usar esta obra o sí, dependiendo del momento de construcción. Pero sí podemos pensar para que eso sea disparador para hablar un poco de las artes. No sé si te escucho, pero con él. Ahí me pude desmutear. Bien. Había entrado en calor tocando todo. Bueno, lo que escribí, agradecerles, felicitarlas. La conozco a Marcela, tengo el enorme placer de trabajar con ella y bueno, de compartir y tener esta mirada con perspectiva de género en todos los ámbitos en los que nos movemos, aparte de la escuela, en los medios, como ustedes están diciendo, todas estas manifestaciones artísticas, todas estas performances que vemos, y qué importante que 2020, pandemia, se esté dando una mirada, un enfoque, una importancia a estas cuestiones tan delicadas que también, como Marce, tengo mis 40 y pico, en mi época